відбутись і без участі якоїсь країни. Коли почнемо? О, оце класне питання. La crisis no termina en el ejército ruso, que ha sufrido terribles derrotas en el campo de batalla. Los problemas que el líder ruso Vladimir Putin está experimentando en el territorio de Ucrania son interminables. El movimiento de ocupación de Ucrania, que continúa con frustración todos los días, se ha convertido en un problema para Putin. El ejército disuelto y amotinado de Putin ha socavado sus esperanzas de regresar victorioso de Ucrania. Las fuerzas de Wagner, que no lograron el éxito esperado, especialmente en la región de Donetsk y Bakhmut, llegaron a un estado de agotamiento como resultado de las fuertes derrotas que recibieron. Cabe recordar que el líder del grupo mercenario ruso Wagner había sugerido que los altos funcionarios de Moscú estaban tratando de destruirlos al afirmar que se negaban a proporcionar municiones al grupo. La creciente tensión entre el ejército ruso y el grupo Wagner no parece terminar decentemente. Putin se enfrentó a un motín del ejército después de que Wagner fuera acusado de matar soldados rusos. Según la información recibida por nosotros, los soldados rusos que se negaron a firmar un contrato para luchar con el grupo de milicias privadas Wagner han sido reportados como desaparecidos. Los mercenarios de Wagner participaron en intensos enfrentamientos para tomar el control de la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania. La batalla por la ciudad se ha estado librando desde agosto pasado, con ambos bandos sufriendo grandes bajas. En particular, las unidades Wagner han visto disminuir su número y ahora están buscando desesperadamente nuevos reclutas para cubrir sus impactantes pérdidas. Diciembre-febrero vio casi 9,000 soldados de Wagner muertos y 21,000 heridos, dijeron funcionarios de seguridad de Estados Unidos, la mitad de los cuales han ocurrido desde mediados de diciembre de 2022. El jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, había recorrido previamente las cárceles rusas en un intento de reclutar prisioneros para su propia milicia privada. Pero en febrero, anunció que Wagner estaba deteniendo por completo el programa de reclutamiento en prisión. Ahora parece que el jefe de la milicia obliga a los soldados rusos a servir en las filas de su propio grupo mercenario, y se aplica una justicia dura a quienes se niegan. Las esposas de los rusos recientemente reclutados dijeron a la organización de noticias independiente que sus hombres habían sido trasladados de un campamento militar en Rostov-on-Don a la región de Lugansk en el este de Ucrania. Alrededor de 150 del grupo original de 500 soldados fueron llevados a la fábrica de reparación de ferrocarriles en Stakhanov el 6 de abril. Se afirma que fueron recibidos por unos 30 representantes armados de Wagner que intentaron obligarlos a firmar un contrato con el grupo mercenario. En una conversación telefónica con la madre de un soldado, dijo: "Somos 150 aquí, estamos encerrados en una fábrica de reparación de ferrocarriles. Estábamos estúpidamente vendidos". Se registró que dijo que no estábamos de acuerdo con esto. Afirmando que no tenían otra opción y que se vieron obligados a hacerlo por la fuerza, el soldado admitió que no sabían cuál era el destino de los que se oponían. Declaró que no sabían que había sido de ellos, y ahora serían arrojados al frente o asesinados. Por otro lado, los soldados rusos tampoco quieren pelear más. Aquellos que se niegan a luchar están cansados de luchar o no quieren luchar debido a los malos tratos. Están esperando en las trincheras hambrientos y hambrientos en el frío, y encima de eso, están comiendo regaños y juramentos de sus comandantes. Los soldados rusos enviados a la fuerza para luchar en el frente dicen que fueron enviados a la masacre, mirando las caras de sus comandantes que son soldados desechables y que su única oportunidad de regresar a casa es ser heridos en el conflicto. Los soldados esperan ayuda. Porque a sus comandantes ni siquiera les importa. Bajo una gran presión para lograr sus objetivos, los comandantes rusos han arriesgado más bajas al obligar a las tropas libres de impuestos a conducir al frente. Aunque son numéricamente un tercio más grandes que las fuerzas ucranianas, las tropas de artillería e infantería de Rusia tienen dificultades para moverse en armonía en el marco de oportunidades limitadas y condiciones difíciles. Las tropas rusas en Ucrania son cada vez más maltratadas cada día. Mientras el líder ruso Vladimir Putin está haciendo preparativos para los planes para un nuevo ataque a Ucrania, es una cuestión de curiosidad cómo enfrentará los problemas dentro del ejército. La prolongación de la guerra ucraniana al llegar a un punto muy diferente al resultado al que apunta el líder ruso Putin sugiere que Putin se está acercando cada día más al final de esta guerra. En el campo de batalla, el ejército ucraniano insistió en que habían participado en brutales enfrentamientos sin precedentes con las tropas rusas dirigidas por Wagner en Bakhmut, y que las fuerzas ucranianas aún se aferraban a la ciudad sitiada, a pesar de las afirmaciones de Rusia de que obtendrían ganancias.
La defensa ucraniana, que ha sido sometida a un fuego de artillería ruso particularmente intenso, especialmente en las últimas 48 horas, aún continúa controlando los distritos occidentales de la ciudad. Por otro lado, en un esfuerzo por contrarrestar el ataque planeado por Ucrania, los generales rusos están tratando de tomar precauciones. Ucrania, por otro lado, planea hacer retroceder a Rusia abriendo un agujero en las defensas del ejército. Según el plan, Kiev desplegará alrededor de 35,000 tropas apoyadas por tanques de batalla occidentales y apuntará a 140,000 tropas enemigas en una línea de frente de 950 kilómetros. En respuesta, el grupo Wagner advirtió a su ejército privado que se preparara para lo peor si entraba en contacto con el ejército de reserva ucraniano de 200.000 efectivos. Confidente cercano de Vladimir Putin y del fundador del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, según los informes, está preocupado por la reserva militar de 200.000 efectivos de Ucrania. Porque los soldados ucranianos serán el blanco directo del grupo Wagner. Prigozhin, quien según se informa es el chef favorito de Putin, está siendo advertido de que el ejército privado de 50,000 efectivos de Rusia en el este de Ucrania será superado significativamente por los 200,000 soldados de reserva ucranianos. Los satélites de reconocimiento se están utilizando para detectar reservas, dice Prigozhin. Prigozhin, quien dirigió el grupo, admitió que pensaba que era mejor prepararse para lo peor y que había tendencias hacia esto. El Ministerio de Defensa del Reino Unido, por otro lado, informó que el grupo Wagner utiliza prisioneros que están disponibles como soldados prescindibles para abastecer al ejército de Putin ante algunas duras derrotas. Incluso un convicto soldado defectuoso, a quien se le dio la opción de unirse al ejército ruso o recibir una larga sentencia de prisión, dijo que se sentía como carne de cañón. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha publicado sus últimos datos que muestran cuánto ha sufrido Rusia desde que Putin lanzó su operación militar especial el año pasado. El Ministerio de Defensa de Ucrania anunció que la guerra a gran escala será la 425. En su día de hoy, informó que Rusia tiene alrededor de 200,000 personas desde el comienzo de la guerra. Del 24 de febrero al 24 de abril del año pasado, cuando se supo que Moscú estaba tratando de fortalecer su ejército contactando a los rusos por correo electrónico e internet, Vladimir Putin perdió decenas de miles de armas y máquinas. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció que Rusia ha perdido alrededor de 185,000 militares en el último año y 2 meses. Sin embargo, el Kremlin continúa afirmando que sus pérdidas son mucho menores. De hecho, los documentos del Pentágono filtrados a los medios de comunicación y descritos por funcionarios estadounidenses como altamente sensibles y clasificados de manera similar revelaron que el doble de rusos que ucranianos murieron en la guerra. Un documento sugería que Rusia había sufrido hasta 223.000 bajas, incluidos hasta 43.000 soldados de combate y hasta 180.000 soldados heridos. El Ministerio de Defensa ucraniano también anunció que las tropas rusas no solo están sufriendo, sino que también sus armas se están agotando. Habiendo sufrido terribles derrotas en el campo de batalla, las humillantes derrotas de Rusia junto con este curso desastroso han sacudido enormemente su prestigio. La rebelión dentro del ejército ruso contra la esperada ofensiva ucraniana ha asestado a Vladimir Putin otro golpe en sus esfuerzos bélicos. Parece que el intento de invadir Ucrania terminará en decepción para Rusia en todos los sentidos. Si quieres seguir de cerca los acontecimientos más candentes, no olvides suscribirte al canal.